Los aspectos legales en el proceso de asistencia familiar. Hoy estaremos hablando de este tema aquí en Legalmente Hablando. ¿Qué es la asistencia familiar y por qué es tan importante? Bueno, la asistencia familiar es el derecho que tienen ciertos familiares a recibir lo necesario para poder vivir dignamente. Estamos hablando de alimentación, de salud, de educación, vivienda, recreación y vestimenta. Quiero aclarar algo muy importante, que no es un favor, es un deber legal que protege especialmente a los más vulnerables, como ser los niños, las niñas, adolescentes, personas con discapacidad y también adultos mayores. Si no se brinda de manera voluntaria, puede exigirse judicialmente. ¿Hasta qué edad se otorga la asistencia familiar? La regla general es que se otorga hasta que el beneficiario cumpla la mayoría de edad. Pero si el beneficiario sigue estudiando, continúa con una carrera ya sea técnica o ya sea profesional, o también aprende un oficio con resultados que son visibles, es decir, con resultados positivos y buenos, puede extenderse hasta los 25 años de edad. ¿Y hay casos donde se otorga por más tiempo? Claro que sí. Para niñas, niños y adolescentes se prioriza su bienestar total. Para personas con discapacidad dura mientras persista la discapacidad de esta persona, y además que no tengan medios o recursos propios para poder vivir con tranquilidad. Y para adultos mayores se mantiene hasta la finalidad de sus vidas. En mujeres que están embarazadas se otorga esta asistencia familiar durante el tiempo y el periodo del embarazo, y después se transfiere al hijo o hija que ya han nacido. ¿Quién está obligado a prestar esta ayuda? La ley marca un orden que es muy claro. Primero, el cónyuge. Segundo, los padres. Tercero, los hermanos. Luego vienen los abuelos. Luego siguen los hijos y finalmente los nietos. ¿Y si los familiares cercanos no pueden? ¿Qué pasa si los más cercanos no pueden cumplir? La autoridad judicial busca otros parientes como primos o tíos que puedan asumir esta obligación, ya sea total o compartida, y todo queda muy claro en un acuerdo que es además legal. ¿Y los hijos adoptados? Ellos no están obligados a dar asistencia a sus padres biológicos ni a su antigua familia. Su lazo es únicamente con la familia adoptiva. ¿Y varias personas reclaman asistencia del mismo obligado? Si los recursos no alcanzan, el juez distribuye la ayuda de manera que sea equitativa y puede hacer que otros parientes completen el apoyo que es necesario. ¿Y cómo se fija cuánto se debe pagar? A ver, esto es importante porque muchas personas preguntan, ¿y si tengo más hijos, si tengo menos hijos, el juez divide todo mi sueldo o qué es lo que pasa? Las necesidades reales del beneficiario, los recursos económicos de quien paga son vitales para poder definir cuál va a ser el monto de asistencia familiar a otorgar. Es primordial poder verificar cuánto gana esta persona, es decir, el padre, si estamos hablando de hijos, cuánto percibe mensualmente, y también saber cuál es el gasto de este menor. Puede ser kinder, colegio, universidad. Entonces, estas dos cosas siempre se deben balancear y valorar el momento de dar un monto de asistencia familiar. Puede fijarse un monto fijo, como también puede fijarse un monto porcentual de los ingresos de la persona obligada a asistir. ¿Y si el obligado solo gana el salario mínimo? Se debe pagar como mínimo el 20% de ese salario. Y si hay más de un beneficiario, se podrá aumentar, pero en forma proporcional. ¿Y si el obligado tiene una nueva familia? Esto no justifica para nada una reducción de la asistencia.
Los nuevos compromisos no borran las responsabilidades anteriores. ¿Cómo se realiza el pago? El pago se realiza por mensualidades vencidas. Puede ser directamente al beneficiario o a su cuenta bancaria. En caso de incumplimiento, la ley puede ordenar la retención directa del sueldo de la persona que debe otorgar la asistencia familiar. ¿Y qué pasa si surge un gasto inesperado? Por lo general, los gastos inesperados se llaman los gastos extraordinarios. Por ejemplo, un gasto extraordinario puede ser una enfermedad del niño o la niña, una emergencia que debe ser cubierta también, siempre que el obligado tenga la posibilidad de hacerlo. Pero en todo caso, los gastos extraordinarios se pagan en un 50%, es decir, la madre cubre un 50% y el padre también debe cumplir otro 50%. ¿Cuándo se acaba la obligación de brindar asistencia familiar? La ley dice que puede terminar en diferentes casos. Vamos a hablar del primero. Cuando el obligado ya no puede cumplir. A ver, un ejemplo. Si quien debe pagar esta asistencia familiar queda incapacitado, por ejemplo, tras un accidente y pierde todos sus ingresos, entonces va a ser muy difícil poder cumplir con este monto de asistencia familiar. Segundo, cuando el beneficiario ya no necesita ayuda. Por ejemplo, como el caso de un menor que al graduarse y encontrar trabajo estable ya deja de necesitar este monto de asistencia familiar. También por causas de indignidad. Por ejemplo, si el beneficiario maltrata al obligado, a su padre o a su madre, puede perder el derecho a recibir este monto de asistencia. Cuando se comprueba la negación de filiación, como por ejemplo suele suceder tras una prueba de ADN que se descubre que quien estaba otorgando este monto de asistencia familiar no es el padre biológico. En ese caso, la obligación de asistencia se extingue y obviamente por casos de fallecimiento. Puede suceder que fallece el obligado, puede suceder también que fallece el beneficiario. Automáticamente aquí culmina esta obligación. ¿Y si el obligado no cumple? El juez puede ordenar, si es que el obligado no cumple, el juez tiene todas las facultades para poder ordenar diferentes cosas. Primero, el apremio corporal, que dura hasta 6 meses de privación de libertad. Segundo, el allanamiento de domicilio para poder encontrar a esta persona luego de haber realizado, obviamente, la correspondiente liquidación y aprobación de la misma. También el arraigo para impedir que esta persona salga del país. También puede ordenar el juez una hipoteca legal sobre sus bienes. Y si ofrece pagar en un plazo de hasta 3 meses, puede suspender este apremio. Pero si no cumple, se vuelve a reactivar.